Venezuela ha sido la jugada propagandística más elaborada que ha hecho la derecha para sustituir al enemigo soviético. Claro, una vez disuelta la Unión Soviética. Y también porque el enemigo árabe tampoco servía, porque Estados Unidos estaba apoyando al ISIS y ahí estaba Arabia Saudí. Y encima también no es muy creíble que nadie piense implantar en Vallecas el Estado Islámico. Venezuela cubría todos los ángulos. Era un país latinoamericano que había desobedecido a los Estados Unidos, creando la UNASUR, queriendo pagar el petróleo en otra moneda que no fueran dólares, hacía políticas de izquierdas en mitad del neoliberalismo, ganaba elecciones y encima había organizado lo que Estados Unidos entendía que era su patio trasero para entregar la soberanía a los países. Demasiado. Lo triste es que la Unión Europea y el gobierno de España han acompañado los planes de los corruptos en Estados Unidos, en América Latina y también en Europa, porque todos los que han atacado a Venezuela, partidos y gobiernos, han estado marcados por la corrupción. Toda esta peripecia la ha atravesado Mario Isea, embajador de Venezuela en el Reino de España y que acaba de cumplir su misión en nuestro país. Ingeniero químico de profesión, fue uno de los padres de la Constitución, que está en vigor desde el año 99. También participó junto a Hugo Chávez en la fundación del Partido Socialista Unido de Venezuela, allá por 2007. Diputado de la Asamblea Nacional, fue miembro de la Comisión Permanente de Energía y Minas, desde donde participó en el rescate del petróleo para recuperar la soberanía nacional. 8 años de embajador en tiempos difíciles. Embajador, un saludo y bienvenido a La Frontera. Gracias, Juan Carlos. Embajador, déjeme preguntarle, en 2014, 6 meses antes de su abdicación, Juan Carlos I entregaba unas cartas credenciales a 17 embajadores nuevos, entre ellos a un maracucho. ¿Cuánto ha cambiado España, ¿no?, en estos 8 años? Sí, yo recuerdo mucho ese día, ¿no?, porque no hubo el protocolo típico, ¿no?, del carruaje, ¿no?, para trasladar al embajador. El rey Juan Carlos venía de una intervención quirúrgica, en fin. Yo había esperado varios meses por el sonado caso del avión de Evo Morales, ¿no?, a quien mando un fuerte abrazo desde aquí. Donde el gobierno de España se metió dentro del avión de Evo Morales para buscar a Snowden, una cosa vergonzosa. Acusaban de que Snowden estaba allí y no le dejaban aterrizar para reabastecerse de combustible. Los países del ALBA protestaron muy fuerte, Venezuela a la cabeza, y por eso el beneplácito para mí se tardó muchísimo. El ministro Margallo, que después da lecciones. Luego ese día que entregamos cartas credenciales al rey, conversé un poco con él, me dijo, muy bajito, que había aprendido a conocer, a admirar y a respetar a Chávez y que se sentía su amigo. Yo le dije que yo venía a pasar páginas y a ayudar a mejorar las relaciones entre nuestros dos países, entre los dos estados, y él me contestó con qué elegancia, refiriéndose al traje típico de Venezuela, que es el liqui-liqui. Y eso recorrió el mundo como noticia. Yo pensé que era un augurio de que íbamos a tener años tranquilos en el futuro y no fue así. No fue así, no fue así. ¿Cómo están ahora mismo las relaciones entre Venezuela y España? Bueno, creo que puedo hablar de ello, que no estoy ya como embajador, porque es público, noticioso, notorio, etcétera, conocido, que las relaciones son difíciles, porque la Unión Europea, ¿no?, reconoce a un individuo que no tiene cualidad legal constitucional como presidente encargado, es el caso Guaidó, y no termina de reconocer a nuestro gobierno, desconoció la reelección del presidente Maduro, anuncia en conjunto España con la Unión Europea que no reconocerá las elecciones parlamentarias, lo cual es muy lamentable, porque todos saben que las elecciones en Venezuela se realizan con mucha calidad democrática y con un sistema electoral a prueba de balas, ¿no? Está demostrado y testificado por personeros como Carter, comisiones del Congreso de España, para ustedes contar la calidad de ese sistema electoral. Y el desconocimiento de las elecciones de Maduro y desconocimiento de las elecciones parlamentarias obviamente obedecen a una programación de los Estados Unidos con esta política de cambio de régimen. Es decir, cambiar el gobierno para poner un títere. No les ha resultado completo con Guaidó, que ha sido un gran fracaso, pero siguen intentando de cualquier manera. De modo que deslegitimar lo constitucional, lo legal, las elecciones presidenciales, al presidente Maduro no reconocerlo, no reconocer las elecciones parlamentarias, forma parte de ese plan que nosotros aspiramos que se reconsidere por parte de España, por parte de Europa, porque es demasiado evidente que ha fracasado, que no han conseguido su propósito con todo lo que han intentado
dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Usted acaba de publicar en el Diario Público un artículo que a mí me parece muy contundente, porque claro, el Grupo de Lima es quien se arroga la capacidad y la determinación de acabar con el gobierno de Maduro. Y cuando uno hace un repaso de los gobiernos que estaban en esa operación, me parece que no pueden dar muchas lecciones de nada a nadie. Sí, realmente es irónico, ¿no? Es paradójico. Daría risa si no fuese tan serio que se ha utilizado al Grupo de Lima como un ariete contra Venezuela. Con el fracaso en la OEA del intento de aplicar la Carta Democrática contra Venezuela para justificar una intervención internacional. Porque no obtuvieron los votos. No tenían los votos, ¿no? A pesar de las presiones de Estados Unidos. Inventaron entonces un subconjunto multilateral. Sustrajeron a 17 gobiernos que seguían las políticas de los Estados Unidos. Ellos decidían entonces por unanimidad, al margen de la normativa de la propia OEA, sanciones contra Venezuela, convocar intervenciones, desconocer al gobierno, las elecciones inmediatamente en avanzada de la política norteamericana. Se prestó ese Grupo de Lima entonces para llamar a intervenciones, para desconocer elecciones, pero la cualidad de quienes dirigen ese grupo comienza porque uno siente dolor. Antonio José de Sucre, gran mariscal de Ayacucho, segundo de Bolívar, libertó, fue el que capitaneó las tropas para libertar al Perú. Y Lima, su capital, le da el nombre a ese grupo que ahora es un cartel. Veamos un repaso rapidísimo. Si pasamos por Cholo Toledo, por Alan García, por Kuczynski, ahora por Vizcarra y antes que el Fujimori, ¿qué tenemos allí? Una colección de corruptos, de personas que gobiernan contra sus propios pueblos, ¿no? Si vemos a Colombia, otro de los países más activos, Uribe, Santos, en el camino, que bueno, un premio Nobel de la Paz que de verdad no termina de demostrar si se lo merecía, ¿no? Duque, con más de 1000 dirigentes sociales y guerrilleros asesinados, más de 30 masacres colectivas desde que se firmaron los acuerdos de paz hasta el mes pasado. Si pasamos por Brasil, Bolsonaro, misógeno, homófobo, bueno, pare usted de contar todo, xenófobo, etcétera, todo lo que Bolsonaro hace, y ahora perdió su encaje con Trump. Las barbaridades que hace Bolsonaro, cómo está ese pueblo con la pandemia abandonado a su suerte. Paradójicamente, la mayoría de los países del Grupo de Lima son los que tienen las peores cifras en ataque a la pandemia. Y los países del ALBA son los que tienen las mejores cifras, los que están más activos. Cuba, Nicaragua y Venezuela, por ejemplo, ¿no? Destaca allí también el hecho de que Chile, sacudido en 2019 por varios meses de protestas colectivas, con 40 personas que perdieron los ojos por la represión brutal 400. de Piñera, 400 personas, un montón de presos políticos que todavía están presos. Se vio obligado ese gobierno, después de una huelga general muy prolongada, a aceptar que se hiciera un referéndum para ver si se puede abrir un proceso constituyente, a regañadientas, en contra de su voluntad. De modo que todo lo que vemos en esos países, Guatemala y Honduras, en el eje centroamericano, Honduras, que viene de un golpe de Estado, fraude, vinculaciones del narcotráfico de la familia presidencial, Guatemala, una seguidilla de deposición de presidentes y vicepresidentes corruptos. ¿Qué queda allí? Sí, o los golpistas directos de Bolivia contra Evo Morales. Ese Grupo de Lima conectó, y la Unión Europea lamentablemente de alguna manera vaciló y nos condenó, ¿no? Y estaba estabilizando relaciones con ese gobierno dictatorial boliviano. La contundente victoria del MAS sin Evo de candidato fue el desmentido más claro a Almagro y a la OEA de que en Bolivia no hubo ningún fraude. Están cambiando las cosas para bien en América Latina, se están moviendo los pueblos. Están viendo que a pesar de la mediática infernal, de la campaña mediática infernal, los pueblos están viendo quiénes son realmente los enemigos, los que los agreden, de dónde vienen las medidas coercitivas unilaterales, las sanciones, los bloqueos en tiempo de pandemia contra nuestros pueblos, mientras que aprueban ayudas para los gobiernos del Grupo de Lima. Tenemos entonces un movimiento en América Latina respondiendo precisamente a estos gobiernos que quisieron agredir e incluso fomentar una invasión de Venezuela, con el apoyo sobre todo de los Estados Unidos, ¿no? Vemos al mismo tiempo una disolución de buena parte de estos gobiernos que están viendo cómo electoralmente o con sus pueblos en las calles
pierden pie. Y vemos al mismo tiempo que Joe Biden sustituye a Trump. ¿Se abren nuevas posibilidades para el conflicto en Venezuela para encontrar una solución pacífica? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque el mero hecho de que se convoque una elección parlamentaria y buena parte de la oposición deslinda de la oposición violenta, terrorista, alienada con Estados Unidos. Están participando cerca de más de 90 organizaciones de oposición, de 117 que están inscritas en el proceso electoral entre organizaciones nacionales y regionales. Esto tiene que llamar la atención. El plan Guaidó fracasado por completo, la oposición que instaló una Asamblea Nacional distinta a la de Guaidó, aunque ese hecho se trató de invisibilizar, toma cuerpo en una mesa de diálogo y en acuerdos con las fuerzas que apoyan al gobierno, llega por la democracia, por la soberanía, por la no injerencia, a avalar las elecciones parlamentarias. Yo creo que eso tiene que mirarlo Biden, que recibió el apoyo de Sanders, que recibió el apoyo de muchos movimientos que repudian el desastre que ha hecho Trump contra el multilateralismo, contra el cambio climático, contra el control de armas nucleares, etc. Y esos movimientos tienen que ser escuchados por Joe Biden, independientemente de que él representa intereses del establishment, ¿verdad? Es evidente que hay un cambio geopolítico muy importante, lo que gravita a China, lo que gravita a la propia Rusia y lo que comenzarán a gravitar de nuevo estos países que se van alineando de nuevo hacia la idea de reconstruir la CELAC, la UNASUR, por el cambio de política internacional de México con López Obrador, por la reconquista de la soberanía boliviana, por el cambio de política internacional de Argentina, porque aquí cuando México y Argentina se desacoplaron de las políticas seguidistas del Grupo Lima, aquí actuaban como si no hubiera pasado nada, como si el Grupo Lima siguiera siendo un toro robusto o un percherón que arrastraba el carro, como decía Winston Churchill. No, se convirtió en famélico, ¿no? Ese grupo es famélico, corrupto, desacreditado, no puede ser la guía de la política europea, ¿no?, con respecto a América Latina. Embajador, ¿qué hace el gobierno de España, que es un gobierno de izquierdas, donde está el PSOE y Unidas Podemos, acompañando políticas donde está, ya como usted bien ha planteado, enloquecidos como Trump y después gobiernos corruptos como los del Grupo de Lima? Yo en mi gestión de embajador siempre llevé el mensaje de que era necesaria una rectificación, que no se podía seguir cabalgando sobre el error de haber reconocido a Guaidó bajo la creencia de que el presidente Maduro caía en una semana, que fue lo que transmitió Estados Unidos. Recuerdo que en el libro de Bolton, Trump le decía, confiesa a Bolton, decía, mira, dile a este que vamos a autoproclamar que tiene que decir que me jura lealtad a mí y a los Estados Unidos y a nadie más, ¿no? De manera que queda evidenciado que fue una jugada del gobierno norteamericano y que no puede continuar bajo ese error de seguidismo una política equivocada. América Latina, la que le hace contrapeso a Estados Unidos, no es la América Latina, los gobiernos sumisos a Estados Unidos, son los gobiernos progresistas. Esos gobiernos venían Evo y Correa y los Kirchner y Lula y Chávez, son el contrapeso para la política internacional española y europea. Es más conveniente una buena relación con ese tipo de gobiernos que con gobiernos seguidistas corruptos como los que están en el Cártel de Lima. Casi para terminar, me ha parecido escuchar opiniones discrepantes de Borrell y de la ministra González Laya. ¿Eso es posible? Bueno, no quiero meterme en esos detalles, ¿no? A veces hay matices en lo que dicen, a veces sí uno interpreta que no son exactamente coincidentes las posturas, pero lo que dice la prensa también, por eso es peligroso. Yo me quedo con lo que en su momento como embajador conversaba con el señor Borrell, lo que conversaba con muchos personeros de políticos progresistas españoles, donde siento que hay un buen sustrato para plantearse un análisis y una reflexión y reconsideración de la política, sobre todo porque fracasó la política de cambio de régimen de los Estados Unidos, de imponernos por la vía de las sanciones, de matarnos de hambre para que nos arrodillásemos. El pueblo venezolano no se va a rendir. La Unión Europea todavía no mueve ficha, el gobierno de España todavía no mueve ficha, pese al evidente fracaso de la política, pese a que Guaidó es un cero
a la izquierda se ha ido al basurero de la historia, como muchos de los que la apoyaron, entre ellos Donald Trump. Sin embargo, tengo la sensación de que se quiere construir en Madrid una suerte de Miami, donde viene Leopoldo López, Aznar lo apadrina, el PP lo apadrina, los fascistas de Vox lo apadrinan, quiere entrar al embajador como embajador de Colombia a un tipo vinculado con sospechas de corrupción, de narcotráfico, perseguidor de la oposición. A mí me da un poco de miedo esa voluntad de convertir a Madrid en un centro cuasi del terrorismo latinoamericano. Yo creo que con el fracaso estruendoso de Guaidó, están tratando de reimplantar a Leopoldo López. Hay una campaña mediática intensísima desde que López apareció en escena. Dicho de paso, apareció con un gran fracaso el 30 de abril en aquel distribuidor Altamira en Caracas con Guaidó, que convocaba frente a la base militar de La Carlota al pueblo y a los militares a que tumbaran al gobierno, y no acudió nadie. Luego se refugió en la Embajada de Chile, se pasó a la de España. Eso en España hubiera sido catalogado como un acto de terrorismo. Bueno, y es el doble rasero, la contradicción sobre la que llamamos la atención. Luego se viene acá, es recibido con bombos y platillos, tiene participación en grandes medios de comunicación. Yo creo que no van a poder lavar esa imagen porque el fracaso fue la política, más allá de Guaidó, Leopoldo López, etc. Fíjate que en eso están, desde el 16 yo siempre presenté gráficos de conducta de la vocería española frente a Venezuela. Ahí en esos picos siempre hay procesos difíciles de España o procesos donde Estados Unidos está promoviendo intervenciones en Venezuela en el año 16. Y en el año 17 se triplican las apariciones, la vocería, las declaraciones, las acciones contra Venezuela. Resalta, por ejemplo, el pico más alto, tiene que ver con la convocatoria de elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, que pacificó el país. Ahí podemos ver, bueno, en momentos de elecciones, de toma de posesión, de debates álgidos en España, cómo subía la vocería para usar a Venezuela como pote de humo. De modo que no es nada nuevo, ¿no? Esta práctica ya se hizo con Ledesma. Por ejemplo, cuando se fugó Ledesma, hubo un pico de la vocería española de derecha contra Venezuela increíble. Ahora con lo de López pasa lo mismo, ¿no? De manera que no creo que esa práctica recurrente de instrumentalizar a Venezuela con fines internos siga dando rédito. Y lo que procede es que los sectores democráticos, serios, honestos, progresistas de España y de Europa reflexionen y permitan, ya si no han enviado gente a ver las elecciones, a acompañar las elecciones, como se les invitó a la Unión Europea y a todo la representación política en España, que por lo menos respeten el resultado, que estoy seguro va a ser un resultado democrático, diverso. Ahí va a haber representación del chavismo, pero también va a haber representación de una oposición moderada que no quiere injerencia norteamericana. Nos hemos comido el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle por qué no se ha retrasado la convocatoria de las elecciones, que es algo que desde España algunos dicen no entender. ¿Cuáles han sido las razones del gobierno de Venezuela para no retrasar la convocatoria de elecciones? En Venezuela, a diferencia de España, aquí el presidente del gobierno o los presidentes de las autonomías pueden convocar elecciones adelantadas. En Venezuela la elección presidencial está establecida por mandato de la Constitución, igual que la elección parlamentaria. El mandato de los diputados de la Asamblea Nacional, y yo fui diputado de la Asamblea Nacional, dura 5 años. Y la Asamblea Nacional se instala el 5 de enero del primer año del periodo parlamentario. De modo que el periodo está vencido, toca renovar la Asamblea Nacional, tiene que hacerse ahora en diciembre, no hay otra oportunidad. Si se le pedía al presidente Maduro que la aplazara unilateralmente, estaría violando la Constitución. Lo querían poner, es una trampa, a violar él mismo la Constitución, ¿no? Él anunció desde hace mucho tiempo, miren, vamos a respetar la Constitución, las elecciones van porque lo dice la Constitución, no porque son elecciones convocadas por Maduro o por el régimen. Las convoca el Consejo Nacional Electoral por mandato constitucional y en el marco de las leyes electorales vigentes en Venezuela.
Embajador, lo que hemos visto que ha hecho la derecha y la extrema derecha con comportamientos fascistas en Venezuela, de agresiones, mentiras, intentos de derrocamiento por lawfare, amenazas de fuerza, al final nos han regresado a España y Europa y vemos comportamientos agresivos de la derecha y de la extrema derecha en muchos lugares contra, por ejemplo, el gobierno de coalición en España. Por tanto, quizá un buen recordatorio sería que todo lo que permites que ocurra en otros países, cuidado, porque te puede regresar a tu propio país. Para despedirnos, embajador, 8 años en España, déjenos... 7. 7, vale, 7. Déjenos un mensaje en su despedida para nuestros compatriotas. Y bueno, primero un mensaje de afecto por el pueblo de todo el Estado español. Yo siento, interactuando tanto tiempo con distintos colectivos sociales, culturales, políticos, trabajadores, trabajadoras, en la ciudad, en el campo. Yo recorrí toda España casi completa muchas veces, y lo que recibí del pueblo llano fue solidaridad y comprensión cuando le explicábamos la realidad más allá de la ofensiva mediática. Yo aspiro que superen el tema de la pandemia, yo aspiro que logren avanzar en transformaciones de beneficios socioeconómicos para la mayoría, para todos, más allá de que la ultraderecha en el mundo sigue intentando arrebatarle los derechos a la gente. Que no ocurran esas cosas que denunció Fundalatín, por ejemplo, que es una ONG acreditada ante la ONU, sobre la protesta en Venezuela, que se dice que tienen derecho a protestar violentamente contra los gobiernos progresistas, pero cuando protestan contra gobiernos de ultraderecha represivos son catalogados de terroristas, ¿no? Y en Venezuela son catalogados de patriotas, los que desatan tanta violencia, hasta queman personas vivas. Esto lo denunció Fundalatin en la ONU y bueno, no ha tenido mucha cuidado. Que no pase eso en España, que no pase eso en Europa, que puedan vivir en paz, que haya respeto entonces entre todos ustedes y también que respeten la soberanía y la dignidad de nuestros pueblos de América Latina, ¿sí? Y convivamos para progresar frente a los que realmente son los enemigos de la humanidad. Embajador, muchas gracias por su tarea durante estos 7 años en España y mucha suerte en los nuevos cometidos que seguramente le esperan en Venezuela. Amén. Yo voy satisfecho de haber trabajado con dignidad, con hidalguía, como decía una vez en un plató donde estaba uno de los periodistas de aquí de Público, y aspiro que realmente pueda ahora, en la tarea que me toque, si me asignan alguna nueva responsabilidad pública, y si no, en donde siempre he estado, con mi pueblo, en la calle, cuando estaba en la universidad como docente, en la cultura, en el deporte, en la lucha social sobre todo. Que así sea. Un fuerte abrazo.